¿Qué tal mis pingüinos? ¿Cómo están? Vengo a cumplir la promesa. Vamos a crear el video correspondiente al servidor LAMP, completito desde cero. Así que vamos a partir creando la instancia. Recuerden que LAMP viene de Linux, Apache, MySQL, soporte PHP, conexión a PHP Así que ponemos el nombre, seleccionamos el sistema operativo. Como ya hemos estado trabajando con Amazon Linux, ¿cierto? Continuamos bajo esa misma modalidad. Seleccionamos el tipo de instancia, el hardware. Mantenemos el procesador con dos procesadores, ¿cierto? 2 GB de RAM, apto de la capa gratuita. Tenemos que crear las llaves que nos permitan conectarnos. Dentro del grupo de seguridad habilitamos lo que es el firewall. Bueno, aquí estamos configurando el firewall. Entonces habilitamos los puertos correspondientes al servicio web, que es con el primero que vamos a partir, ¿cierto? Y establecemos el tamaño de nuestro disco duro. Creamos la instancia. Mientras esta instancia se está creando, vamos a ir configurando nuestro software de conexión. En este caso yo voy a elegir MOBA. Entonces configuramos nuestra dirección IP, especificamos el nombre y configuramos la llave que nos va a permitir acceder a el servidor. Aceptamos la conexión. Bien. Y ya estamos dentro de nuestra máquina, ¿cierto? Preparados para poder empezar. Primero vamos a configurar la contraseña del usuario. Voy a agrandar un poco la letra. Vamos a configurar la contraseña de nuestro usuario administrador. Y nos cambiamos a él para mantener los privilegios y poder hacer instalaciones rápidas, sin estar usando el comando sudo, ¿cierto? Y nada de eso. Entonces vamos a partir con la creación del servidor web, que es bastante sencilla. DNF install-i y el servicio HTTPD, ¿cierto? Que es el software que instala al daemon que gestiona al servicio web, que en este caso es Apache. Bien, y una vez que ya realizó la instalación, iniciamos el servicio. También es recomendable habilitarlo para que cada vez que el servidor encienda, este servicio levante de forma automática. Y listo, con esto ya podemos verificar, ¿cierto?, que el servicio está funcionando correctamente. Copiamos la dirección IP, nos vamos al servicio HTTP y vemos que el servicio web está correctamente funcionando. Segundo paso, vamos a levantar el servidor de base de datos.
Pero antes vamos a agregar compatibilidad para que podamos usar el lenguaje PHP y también para que el servicio, o sea, claro, para que PHP también tenga soporte para poder conectarse a la base de datos, ya que vamos a usar una base de datos más adelante. Entonces, dnf install -i, vamos a instalar el soporte para el lenguaje PHP y además vamos a agregarle soporte, como les mencioné, para conexión a la base de datos. Bien, entonces ahora tenemos servidor web con soporte PHP y con la posibilidad de conectarse a la base de datos utilizando lenguaje PHP. Y vamos a proceder a la instalación del servidor de base de datos, que en este caso va a estar de la mano de MariaDB. Bien, servicio de base de datos instalado. Al igual que con el servicio web, tenemos que iniciarlo. Y lo vamos a habilitar para que cada vez que el sistema operativo prenda, también inicie la base de datos. Como ya tenemos la base de datos instalada y funcionando, ¿cierto? Vamos a ejecutar el script que permite agregarle ciertas medidas de seguridad. Recuerden que este es el usuario root de la base de datos, no del sistema operativo, por lo tanto actualmente no tiene ninguna contraseña. Nos pregunta si queremos cambiar el socket de autenticación, le damos que sí. Nos pregunta si queremos configurar, cambiar la base de datos, pero en este caso no tiene la contraseña, pero en este caso no tiene contraseña, así que le asignamos una contraseña. Nos pregunta si queremos eliminar el usuario anónimo. Como ya les he mencionado, esto va a depender del caso a caso. En este caso sí le voy a eliminar el usuario anónimo. También voy a deshabilitar el acceso remoto. Vamos a eliminar la base de datos de prueba y reiniciar los privilegios. Y si queremos verificar que la base de datos esté correctamente funcionando, porque ya con esto se configuró, podemos llamarla indicándole que utilice contraseña y que utilice el usuario root. Ya podemos ver que estamos dentro de la base de datos. Podemos darle una instrucción que nos permita verificar que está todo funcionando correctamente, y una vez que ya tenemos la verificación, podemos salir sin ningún problema porque ya tenemos, ¿cierto?, la certeza de que esto está funcionando perfectamente. Como ya tenemos el servidor web y tenemos un motor o gestor de base de datos funcionando, sería óptimo proceder con la instalación de algún software que nos permita gestionar la base de datos de una manera gráfica. Para ello nos vamos a apoyar de phpMyAdmin, entonces vamos a copiar la ruta de descarga y pero primero tenemos que cambiarnos al directorio donde va a estar finalmente
nuestro servicio web. Y ahora descargamos el archivo comprimido de phpMyAdmin. Ya. Ahí está. Una vez descargado, procedemos con la extracción del archivo a través del comando tar, ¿cierto? La opción X me permite descomprimir, la opción V me muestra el modo verbose, es decir, que me muestra qué es lo que está descomprimiendo, F para asignarle el nombre del archivo y le indicamos el nombre del archivo que queremos descomprimir. Y una vez que está descomprimido, ¿cierto? Ya tenemos todos los archivos necesarios para poder entrar a nuestro servicio phpMyAdmin. Eliminamos el archivo descargado. Y bueno, la verdad que podríamos dejar esto tal cual con el nombre de esa carpeta, pero como es muy larga esa carpeta, ¿cierto? Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a decir que esta carpeta se va a llamar base de datos. Acceso a la base de datos. Entonces ya tenemos la carpeta ABD, acceso a la base de datos. ¿Listo? Y si nosotros revisáramos nuestro servidor web, /ABD, deberíamos ya tener acceso. Ahora, ¿por qué no tengo acceso? Porque como realicé la instalación de soporte PHP y que PHP tuviera soporte en la base de datos, pero no reinicié el servicio, no toma los cambios realizados. Entonces, System Control Restart HTTPD. De esta manera vuelve a iniciar el servicio web, pero con los cambios realizados por la instalación de los módulos que soportan el lenguaje PHP y con el de base de datos. Y si vemos ahora, en vez de que nos aparezcan los archivos o el listado de los archivos, nos aparece directamente, ¿cierto?, nuestra conexión a la base de datos. Y con esto ya tendríamos, ¿cierto?, una forma gráfica de poder configurar, gestionar y administrar nuestra base de datos. ¿Ya? Bien. Lo siguiente es configurar el soporte para el servicio FTP, aunque también podríamos descargar o crear una página para verificar que todo esté en orden funcionando con conexión a la base de datos. Podríamos descargar ¿cómo que se llama? WordPress. Descargamos WordPress. Aprovechando, ¿cierto?, que ya estamos en la misma carpeta HTML. Ahora, la otra opción es instalar directamente el servicio FTP. Y una vez que ya esté el servicio FTP, aprovechando de que tenemos ese servicio,
descargamos desde nuestro sistema operativo host los archivos, los modificamos desde nuestro sistema operativo favorito y con el editor de texto favorito, qué sé yo. Y luego los subimos al servidor a través del servicio FTP. En este caso considero que es mucho más rápido usar directamente la consola desde Linux, desde el mismo servidor, y descargar el aplicativo, que en este caso es WordPress, ¿cierto? Y proceder con la instalación al tiro. Entonces, vemos que ya está descargado. En este caso, como es un zip y no un targz, ¿cierto? No vamos a utilizar el comando tar para descomprimir, sino que vamos a usar el comando un zip. Un zip. ¿Ya? Y el nombre del archivo que queremos descomprimir. Y como no queremos, ¿cierto?, que WordPress quede como una subcarpeta, vamos a mover todo el contenido de este y lo vamos a dejar en la raíz, que sería la carpeta barter.html. Por lo tanto, ahora tenemos todos los archivos correspondientes a WordPress dentro de la raíz. Vamos a eliminar el archivo descargado comprimido, y yo creo que también deberíamos borrar la carpeta porque ya actualmente no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, dejar cualquier elemento que pudiese inducir a un error podría ser causal de que nos realicen un ataque de hacking o algo por el estilo. Entonces ya con esto tenemos todo lo básico configurado, descargado, ¿cierto?, para que funcione nuestro WordPress. Recordad que para que WordPress pueda instalarse necesitamos configurar el acceso a la base de datos. Aquí tenemos el archivo de ejemplo. Entonces la recomendación es copiar este archivo de ejemplo y crear nuestro archivo de configuración correcto, ¿cierto? Pero yo voy a usar este mismo archivo que se supone que es de ejemplo y simplemente le voy a cambiar el nombre. Pero, como les mencioné, lo ideal es crear una copia del archivo en caso de que algo funcione mal, ¿cierto? Poder tener un archivo al cual recuperar. Voy a entrar a la base de datos y voy a crear un nombre para la base de datos que va a contener a WordPress. Ya se va a llamar WordPress. Entonces volvemos y configuramos el archivo correspondiente. WordPress.config.php, ¿cierto? Y aquí mismo es bastante fácil, solamente tenemos que encontrar los sectores que tenemos que configurar. También se recomienda crear un usuario específico para esta base de datos. No deberíamos usar el usuario administrador para este tipo de cosas, pero como solamente es un ejemplo, ¿cierto?, vamos a hacerlo de esta manera. Y listo, teóricamente con eso ya estamos. Si nosotros vamos a la página web, debería automáticamente lanzarnos la instalación. Título del sitio, USM, nombre del usuario, admin, contraseña, colo 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Vamos a aprovechar la contraseña más segura que nos muestra internet.
Me faltó la... era admin.admin.cl. Ya, coloco el 1, 2, 3, 4. Era... es al revés, totalmente al revés. Colo 1, 2, 3, 4. Y aquí el correo. admin.admin.cl. Eso pasa por no leer, ¿cierto? Por estar por hacer las cosas ya por costumbre. Pero bueno. Confirmamos contraseña insegura. Y procedemos con la instalación. Admin, coloco el 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Iniciar sesión. Admin, colo 1, 2, 3, 4. Iniciamos sesión. Y listo. Ya tenemos nuestro WordPress, ¿cierto? Si nosotros entraremos directamente a la dirección IP, podríamos ver que esto ya está corriendo y está funcionando sin ningún problema. Y como último paso, ¿cierto? Vamos a proceder con la instalación del servicio FTP, que este es el servicio más extenso, ¿cierto? Y un poquito más complicado de configurar. DNF install -i y vamos a hacer uso de Very Secure FTP como software de gestión de este servicio FTP. Una vez instalado lo mismo de todos, iniciamos y habilitamos para que este servicio esté automáticamente vinculado al inicio de sesión del sistema operativo. En teoría con esto ya está listo, ya está configurado, ¿cierto? Pero sabemos que FTP utiliza un puerto de conexión en particular dentro de nuestro firewall. Y además nosotros le vamos a asignar algunos puertos extra que nos van a permitir conexiones pasivas. Así que voy a aprovechar y configurar al tiro el firewall. Para ello necesitamos irnos a la instancia, ¿cierto? En la sección de seguridad vamos a buscar el grupo de seguridad correspondiente a este servidor. Lo seleccionamos. Y aquí vamos a editar las reglas de nuestro firewall, agregando el puerto 21 correspondiente a FTP, ¿cierto? Y deberíamos agregar también los puertos pasivos, que en el caso mío particular voy a usar el 31500 al 32500. No es que sea por obligación el uso de estos puertos, pero son puertos que yo sé que no están en uso y que eventualmente en un futuro tampoco van a ser utilizados por otro servicio. Por lo tanto, los configuro a ellos como puertos pasivos, ¿ya? Con eso ya tendríamos entonces habilitado el firewall para dar soporte a nuestro servidor FTP. Bien. Por lo tanto, podríamos continuar con la configuración del archivo correspondiente y agregarle algunas capas de seguridad a este servicio FTP. Vamos a usar nuestro editor de texto favorito. Como ustedes bien saben, yo utilizo VIM. Ustedes pueden usar Nano, pueden usar el editor de texto que les sea de agrado, ¿ya? Y el archivo de configuración de FTP en este caso se encuentra en el directorio etc very secure ftp y very secure ftpd.conf, ¿vale? En este archivo la verdad es que ya casi todo está configurado. Nosotros simplemente vamos a proceder con el enjaulamiento de los usuarios. Enjaulamiento, que les recuerdo, significa que vamos a establecer que el directorio asignado a los usuarios sea al único al que puedan acceder y no puedan salir de ese directorio. Entonces habilitamos el enjaulamiento de los usuarios locales, habilitamos el uso de un listado de usuarios dentro del enjaulamiento
y habilitamos el uso del archivo o el archivo que va a contener a los usuarios del enjaulamiento. En este caso, fíjense aquí que dice, si la opción chroot local user está en yes, eso significa que es una lista de usuarios que no se van a enjaular. Es decir, cualquier usuario que agreguemos a este archivo no va a estar enjaulado. Ese usuario va a tener la posibilidad de irse a cualquier directorio. Y eso no queremos. Entonces, en teoría, este archivo debería estar en blanco. Ya no debería contener ningún usuario. Para que así ningún usuario pueda estar sin jaula. Y luego de esto vamos a agregar un par de configuraciones al final. Allow readable chroot igual a yes. Esta configuración permite que el directorio utilizado por los usuarios tenga permisos de escritura al estar enjaulado. ¿Ya? Vamos a asignar el puerto pasivo mínimo, que es el 31500, que estos son los puertos que agregamos en el firewall, ¿cierto? El puerto pasivo máximo. Bien. Y vamos a agregar la configuración para que tenga una lista de usuarios bloqueados para acceder al FTP. ¿Ya? Usuarios que no van a poder usar el servicio FTP. Entonces, user list file. Vamos a indicar que este archivo que ya está creado, por si acaso, este es un archivo que ya está creado, etc bsftpd user list. Entonces, como les decía, este archivo es un archivo que va a contener todos los usuarios que van a estar bloqueados. La recomendación sería tomar todos los usuarios que están en nuestro sistema operativo y guardarlos en este listado, cosa que ninguno de los usuarios del sistema puedan hacer uso del servicio FTP. Y vamos a decir que estos usuarios que están en este listado están bloqueados. ¿Ya? Entonces ya con esto tendríamos configurado lo básico de nuestro servicio FTP. Recuerden que tenemos que crear este archivo porque no existe. Entonces guardamos los cambios. Aprovechamos de crear el archivo que borré la configuración. Voy a volver a copiarlo. Volví a hacerlo. Estoy acostumbrado a pegar con el scroll del ratón, pero aquí no es así. Más encima pegué donde no correspondía. Entonces vuelvo a copiar, salgo y ahora sí, touch. Creamos el archivo de usuarios no enjaulados. Y vamos a indicarle al sistema que el servicio FTP va a tener completamente acceso de escritura y de lectura a las carpetas asignadas. Para eso vamos a usar una herramienta de configuración de SELinux. SELinux es una capa de seguridad. Setsebul. Vamos a agregar la política de que FTP va a tener full access y la vamos a dejar encendida. Es decir,
el servicio FTP va a tener acceso completo de escritura y lectura, ¿cierto? De la carpeta que haya sido asignada. Bien. Ok, entonces ya con esto, System Control Restart BSFTPD. Con esto ya está el servicio FTP funcionando completamente. O en teoría debería estar funcionando completamente y correctamente. Como podemos ver, etc bsftp, vamos a encontrar que en esta carpeta están los archivos de configuración y los archivos que les mencioné que acabamos de crear, el listado de usuarios no enjaulados y el listado de usuarios bloqueados. Como les mencioné, este archivo ya tenía varios nombres de usuario preconfigurados, que son los usuarios típicos del sistema, o el usuario administrador, algunos daemon, ¿cierto? En teoría nosotros deberíamos copiar todos los archivos que están en el archivo passwd, ¿cierto? Todos los usuarios que están en este archivo deberíamos agregarlos a este listado, ¿vale? Para que ningún usuario actualmente creado en la plataforma tenga acceso al servicio FTP, ¿vale? Pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es la creación de un usuario que sí tenga autorización a hacer uso del servicio FTP. Pero antes de eso, vamos a crear un intérprete de comandos falso en caso de que alguien quiera usar este usuario del servicio FTP para entrar a nuestro servidor. Esta shell falsa le va a prohibir el acceso al uso de comandos. Entonces vamos a crear un archivo dentro de la carpeta bin que se va a llamar ftp login, ya que este va a ser un archivo de script que va a simular ser un intérprete de comandos. Lo vamos a editar y le vamos a decir, ok, esto es un script, ¿cierto? Un script del tipo batch, perdón, sh, y que lo único que va a hacer este script es mostrar un mensaje. ¿Ya? Nada más que eso. Es decir, este usuario que estamos creando no tiene autorización a usar la línea de comandos. Guardamos este script. Bueno, ustedes pueden poner muchas más cosas si quieren, pero yo lo voy a dejar bastante sencillo. Vamos a darle permisos de escritura a este archivo, perdón, de ejecución, porque es un ejecutable. ¿Cierto? Y ahora lo vamos a indicar que este archivo es un intérprete de comandos válido, ¿cierto? Entonces, echo /bin y lo vamos a enviar a shells. Para indicar que este es un intérprete de comandos válido dentro de nuestro sistema operativo. ¿Ya? Acabamos de crear entonces un intérprete de comandos falso. Y vamos a proceder entonces ahora con la creación de un usuario, que este usuario va a ser exclusivo uso de FTP. Entonces, usuario FTP. Como comentario, ¿cierto? Simplemente para indicar que este va a ser un usuario FTP o que va a ser el administrador de la página web.
admin web. Ya, este va a ser el usuario que se va a encargar de la gestión de la página web. A este usuario le vamos a asignar el directorio de las páginas web, que sería HTML, ¿cierto? Ese va a ser su directorio personal. Y como le estamos asignando aquí el directorio personal, significa que este usuario va a estar enjaulado y no va a poder salir de esa carpeta. Le vamos a indicar que como intérprete de comandos va a usar bin ftp login, que es el intérprete de comandos falso que acabamos de crear. Le vamos a decir que este usuario va a ser del grupo FTP y este usuario se va a llamar web admin. Bastante bonito el nombre, ¿cierto? Soy una persona muy creativa para los nombres. Y con esto ya tendríamos la creación de nuestro usuario. Nos arroja un warning, dice que el directorio ya existía, ¿cierto? Así que no va a copiar ni no va a crear ningún archivo dentro de este. Le vamos a asignar una contraseña. Web admin. Y teóricamente con esto ya estaríamos listos. Deberíamos estar preparados para poder conectarnos a nuestro servidor FTP. Voy a darle un nuevo reinicio. No debería ser necesario, pero mejor ser precavido. Ok, servidor FTP reiniciado. En teoría no arrojó ningún error, así que deberíamos tener un servidor FTP funcionando correctamente. No recuerdo la dirección IP, así que vamos a copiarla. Y aprovechando que MOBA tiene también acceso a FTP, ¿cierto? No es necesario descargar ningún otro software. Vamos a conectarnos. Nos vamos a conectar, ¿ya? IP, puerto y antes el usuario. No le puse el usuario. Nueva sesión, FTP, IP, username era... ¿Cómo era el usuario? Web admin. Ahora sí. Entonces, IP, nombre de usuario, la contraseña. No. Y listo. Ya tengo conexión a el servicio FTP. Como pueden ver, está enjaulado. Me dice que ya estoy en la raíz. Por lo tanto, no puedo salirme de la raíz. No puedo subir. Bueno, esto es para subir un archivo. No puedo cambiarme de carpeta. Según esto, ya estoy en mi raíz. Lo que significa que estoy completamente enjaulado. Y obviamente puedo ver todo el contenido, ¿cierto? De mi servidor. Ahí, si se fijan, sí me deja subir porque estoy en una carpeta dentro de mi carpeta enjaulada. Pero una vez que ya estoy arriba, no me aparece ese símbolo para poder seguir subiendo dentro del árbol de directorio. Lo que significa claramente que me encuentro enjaulado. Bien. Y con esto ya finaliza, ¿cierto?, la configuración de nuestro servidor completo. Ya tiene servicio web, tiene soporte base de datos, tiene un gestor gráfico de la base de datos, tiene un gestor de archivos, lo que significa que ya no necesitamos entregarle acceso a cualquier persona o a la persona que va a estar encargada de gestionar la página web. No tenemos que entregarle el acceso al servidor, sino que simplemente le entregamos, toma, ahí está el FTP, con ese servicio tú subes los archivos a la página web y con el phpMyAdmin entras a la base de datos. Lo único que entre comillas se debería recomendar es crear un usuario para la base de datos, no usar el usuario administrador,
porque podríamos tener a futuro más base de datos de otros servicios, por lo tanto deberíamos crear un usuario por cada servicio, por cada base de datos que utilicemos. Pero ya con esto tenemos un servidor completamente funcional, real, como ustedes bien saben. Cuando trabajamos con AWS es un equipo que se ve desde cualquier punto del mundo, ¿cierto? Utilizando la dirección IP. Entre comillas, si no quisiéramos que apareciera la dirección IP, simplemente tendríamos que comprar un dominio a través de la plataforma nick.cl, pero eso ya es harina de otro costal. Bien. Bueno, muchachos, entonces con esto cumplo mi promesa. Les dejo este tutorial bastante completo de cómo levantamos de forma básica un servidor web funcional, y por lo tanto me despido. Nos vemos en otra ocasión.